Hola a todos y todas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy. Vamos a comenzar con el mismo. Antes me quiero presentar, mi nombre es Nicolás Quintela, yo soy asistente de educación ejecutiva. Cualquier duda, consulta, pregunta que tengan, estaré detrás de la pantalla. Pueden enviar mensajes por el chat de Zoom a mensaje privado, así no interrumpimos con el webinar de hoy. Y hoy tenemos el webinar de Visual Basic llevando Excel a un nuevo nivel a cargo del docente Marcelo De Fiori, un excelente docente de la escuela que hizo muchísimos cursos dentro de la escuela. Bien, damos comienzo. Profe, te paso la palabra. Vale. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este webinar de Visual Basic. Por el número de inscriptos fue un éxito. Espero que ya somos 44, que es más o menos lo que es un curso normal en la escuela de gestión, ¿no? Aunque hay cursos de más, hay cursos de 70 o hay que partirlos en dos porque superan los 70. Bueno, me gustaría, antes de empezar a hablar, que me interesa saber qué los trae a este webinar. ¿Cuáles son las inquietudes que hacen que ustedes vengan a este webinar? ¿Alguien quisiera comentar? Adelante, sin temor. Así Sí. nosotros entendemos cuál es la motivación que los hace venir a esto. Ah, sí, sí. Me inscribí, ajá. Había de mí, luego fueron con Mariana. No sé quién está hablando, pero se escucha como muy Ah, con eco. le conté de ti, me dijo que sí, que te Ah, hace ¿quién quiere pedir la palabra? Pidan la palabra y arrancan y me cuentan. para la música. Es mentira, porque ni siquiera tengo alumnos todavía. Ah, claro. Ahí se está filtrando otra conversación, Nico. ¿Vos podés mutearla? Sí, sí, ahí la muteé. Ahí me dicen poder explotar el uso de base de datos, dice una persona, Hekan Hall. Sí, a ver, por qué les interesa el Visual Basic? Esa es la parte que me interesa a mí, ¿no? ¿Qué esperan lograr con Visual Basic? ¿Quiere alguien contarme? Sin temor, no pasa nada si hablan. Hola, Hola, ¿cómo estás? Viviana ¿qué de... tal, Janina? No, Ah, dice Janina. sí, pero soy Viviana. Yo la verdad que no sé de qué se trata, entonces cuando me llegó esta propuesta me interesó porque hablaban de mejorar el uso del Excel. Así es, Entonces, bueno, así es. eso. O sea que, Gracias. o sea que sos usuaria de Excel, seguramente, Sí, ¿no? sí, sí. Asidua. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, ¿eh? Acá dice el arquitecto Eduardo Amabile. Buen día, no sé nada de Visual Basic, así que todo lo que será, será bienvenido. Bien, bueno, les cuento un poquito mi historia en Visual Basic. Yo aparte de este curso sería, ¿cómo podríamos decir? Yo doy otros cursos de cómputo, presupuesto, gestión de costos, programación de obras, gestión del alcance, gestión de las compras. Esos son los cursos de la profesión, digamos. Pero yo aprendí Visual Basic en 1998, cuando se publicó el primer libro. Microsoft publica el primer libro de la historia de Visual Basic. Y me lo compro y empiezo a estudiar porque tenía tiempo y ganas. Yo ya venía programando en Basic desde antes. Y como esto está dentro del paquete de Office, Visual Basic, y hay un Visual Basic para Excel, otro para Word, otro para Outlook, otro para PowerPoint, otro para Project, pero es el mismo Visual Basic que tiene como ramificaciones. Pues yo empecé por Excel y es un antes y un después. O sea, el cambio que hay en la productividad, en la eficiencia, en el número de tareas que ni se te ocurre, no se te ocurriría hacerlas a mano jamás, y que con el Visual Basic sí, lo encarás el trabajo, eh, es impresionante. Igual yo tengo más background antes del Visual Basic. En Excel yo ya programaba en Lotus
y en 4 Pro, no sé, bueno, para los que son más grandes y alguna vez usaron 4 Pro, se podía programar en esos lenguajes y le daba muchísima potencia a las planillas de cálculo. O sea que en realidad, ¿para qué podría servir el Visual Basic en Excel? No- Normalmente cuando uno lo puede hacer sin programar, lo recomendable es hacerlo sin programar. Pero hay veces en que uno se enfrenta a una cantidad de trabajo tan grande y tan rutinario que uno dice, bueno, mejor me tomo 1 hora o 2 en hacer un pequeño código, una codificación, un programita. Y está bien, esas 2 horas van a estar bien invertidas porque después voy a tener que hacer esto muchas veces. Entonces, por ahí te tomas un día completo, haces una pequeña aplicación. En realidad, primero no haces una aplicación. Primero haces algunas funciones que te agilizan tu trabajo, que además lo hacen más seguro a tu trabajo. No hay errores, casi, salvo que codifiques con error. Y una vez que tenés funciones que hacen el trabajo complejo, ahora les voy a mostrar cómo es una fórmula muy compleja en una celda que uno dice, no, tan compleja ni la entiendo yo. Mejor hago una función personalizada que sí la entiendo y que hace lo mismo que esa función rara que la logré que ande, pero la verdad que es tan complicada que ni siquiera la entiendo, a pesar de que la hice yo. Mejor hago una función en Visual que es mucho más fácil de leer y funciona perfecto. Y después cuando tenés varias funciones, decís, la verdad que podría hacer un procedimiento que es recorrer una planilla, leer, procesar y escribir en otra planilla normalmente. Decís, podría usar estas funciones en ese procedimiento. Y lo haces y te descubrís que eso ya es una maravilla. Y después ese procedimiento por ahí lo puedes usar adentro de otro procedimiento más grande. Y así vas creciendo en la capacidad de lo que puedes hacer y de repente tenés una aplicación. Ese es el proceso en Visual. Uno va construyendo cositas que funcionan y luego las va integrando y eso que funciona lo vas integrando en algo mayor y sin darte cuenta tenés una aplicación de escritorio. Obviamente que no sale bien de primera, va a tener algunos errores, vas a tratar de corregir esos errores. Esos errores ocurren solo a veces, cuando se produce una situación extraña, pero hay que contemplarlos. Y luego cuando los contemplas ya la aplicación no tiene más errores. Y entonces empieza a transformarse en una herramienta automática que usas prácticamente, no sé, quizás todos los días o todas las semanas. Y entonces empiezas a tener más tiempo que antes, menos errores que antes. Y de eso se trata este curso, de una introducción a este lenguaje que está desde el principio, desde la primera versión de Excel, y que ha ido mejorando un poco, pero este, no tan notablemente como otras aplicaciones como Python y todas esas nuevas que hay ahora. Incluso ahora Python y yo de Python no sé nada, pero incluso Python y Excel ahora medio que se funden. Así que bueno, va a haber que aprender cosas nuevas. Visual es, para mí, en Excel lo mejor que ha sucedido. Así que si quieren, vamos a ver un poquito una presentación muy básica para tener una idea y después algunos ejemplos. Voy a voy a hacer una presentación chiquitita, conceptual, porque la verdad que esto se aprende en la planilla electrónica. Entonces, bueno, estoy proyectando acá el PowerPoint, ¿no? Y los pasos básicamente son los que les conté, ¿no? ¿Cómo hago algo con Visual? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero empiezo a crear funciones. Pequeñas funciones, muy tontas al principio. Por ejemplo, la función área del círculo. ¿Mm? Es una función tonta, que no necesitaría Visual Basic para hacer eso, pero para empezar sirve. Después digo, bueno, el volumen de una base. El volumen de la base es bastante complicado. Eso sí que ya amerita una función de Visual Basic. O, si alguien está en estructuras, el cálculo de solicitaciones de una viga, que es complejo, lo puedes transformar en funciones. Una vez que uno ya está mejor en funciones, que ya entiende cómo se fabrican, las puedes usar directamente en la celda, esas funciones, como usas la función suma, pero es una función personalizada.
después ya querés hacer algo más. Entonces querés empezar a leer un rango, un listado de un presupuesto, por ejemplo, y que sean las cuentas solas. No querés meter más el producto de la cantidad por el costo unitario que te dé el parcial y sumar los subtotales a mano, pintando el rango de los subtotales que vas a sumar. No querés hacer más eso. Querés apretar un botón y que suceda. Entonces ahí te pones a programar subrutinas o procedimientos. Y cuando decís, pero esto que hice me sirve para este caso en particular, no lo puedo generalizar y que me sirva en cualquier hoja. Y empiezas a querer más, cada vez querés más, y entonces vas creando subrutinas no tan básicas, que llaman a funciones a que hagan su parte del trabajo, y también llaman a otras subrutinas que hacen un pequeñito trabajo. Pero esta es la más grande, la que domina, la que se transforma en una subrutina coordinadora. Y de repente cuando tenés 3, 4, 5 de esas, ya tenés botones asociadas a cada uno y ya tenés una aplicación. ¿Sí? Ese es un poquito el camino. ¿Mm? Así que vamos a ver un poquito de un ejemplo para que salga del misterio que es. Así que el proceso básico es, para cualquier subrutina, es leer. Tener la capacidad de leer algo en un lugar específico, en una hoja, dentro de un libro, y dentro de la hoja en un rango determinado. ¿Mm? Vos querés leer. Y vos podés decidir que quiero leer primero horizontal y después voy a ir bajando línea por línea, o querés leer todo completo y meterlo en una matriz, en memoria, eso ya un poquito más elevado, pero ya tenés los datos. Ya leíste y ya tenés adentro de las variables que vos quieras definir los datos, como si los tuvieras en la planilla, pero lo tenés en variables. Una vez que tenés leídos los datos, vas a hacer operaciones entre esos datos. O puede ser que los quieras cambiar de lugar y luego hacer operaciones. Eso es procesar. Procesar los datos leídos. Y después, normalmente, con el resultado de ese procesamiento, vas a querer tomar esa información que está en memoria y bajarla a otra hoja, que normalmente es un informe. O otro lugar de esa hoja, que es el resultado. Y normalmente, después de hacer eso, vas a querer que tenga algún aspecto particular, un formato en particular, y eso suele ser lo que hace un programa. Un programa lee, procesa y escribe. Eso es lo que hace cualquier programa. Normalmente cuando vos apretás un botón en cualquier aplicación, hace eso. Lee, levanta información, la procesa en memoria y después pum, la bajó. Y ahí tenés un informe. ¿Hasta acá todo bien? Sí, Bien. todo Bien. bien. Entonces esto es el concepto básico. Todo el resto no lo puedo hacer en PowerPoint, no tiene sentido. Hay que hacerlo en Excel. ¿Sí? O sea, el curso de Visual no lo puedo hacer en PowerPoint. No es una clase teórica en PowerPoint. Esto es a la planilla. Así que vamos a la planilla. Bien. A ver, profesor, escribir con... Entonces voy a abrir esta planilla. No sé si se va a ver. ¿Se ve una planilla acá? Sí, Sí, ¿Sí? sí. Bueno, esta es una planilla que es el relevamiento de una planta tipo con mamposterías. Entonces, estoy en planta baja acá. Bueno, acá estoy en el primer piso. Detecto que hay mampostería de 8, de 15. Además, detecto que está, bueno, si quisiera, ¿en dónde está? Que en el local común, adentro del departamento. Y tiene un codiguito acá. Esto es el primer muro, de 8. Esta es la puerta que apareció en este muro. Entonces resto la puerta. Acá tengo una pared de 220 por 245. Y este espesor, la verdad que no lo necesito. El área es la cantidad de veces que apareció esa pared. Por ahí hay una o por ahí hay varias. Por el largo, por el alto. Ahí no necesito Visual Basic. La verdad que es una cuenta, un producto muy sencillo. Pero resulta que cuando vos computás, hay normas. No puedes computar como se te antoja.
Y normalmente se te antoja computar lo correcto. Pero la norma te dice no. En mamposterías, en la construcción tradicional, por ejemplo, si vos te encontrás con una puerta que tiene 1 por 2, no la descontás. Hacés lo que se llama vacío por lleno. Entonces, cuando vos tenés que poner el cómputo en un presupuesto, va ese, el que tiene la norma de vacío por lleno. No va el que le descontás la puerta. Ese te sirve para comprar materiales, pero para ponerlo en un presupuesto no te sirve. ¿Por qué? Porque hay una norma de uso y costumbre. Entonces, eso requiere decidir qué tan grande es ese vano. Y la norma dice 3 metros cuadrados. Si vos tenés una puerta una puerta-ventana que tiene 1,40 por 2, eso te da 2,8. Es menor que 3, no se descuenta. Yo no las inventé las normas, son así. Para mí están mal, pero son así. Entonces vos tenés que evaluar primero si lo que estás computando es una pared o un vano. Lo que te dice que es un vano es que es negativo. ¿Sí? La cantidad es negativa, la estás restando. Y lo que te dice el tamaño del vano es largo por alto. Si resulta que el largo por alto es menor que 3, no se descuenta. Y si es igual o mayor que 3, sí se descuenta. Entonces esta puerta que va -1, porque le quiero descontar ese espacio a la pared, me termina dando 75, bueno, vamos a ponerle 90, porque esa puerta ya no es reglamentaria. 90 por 2 me da un 80, pero como es negativo, el área a descontar es un 80. Esto es el área exacta. Ahora, cuando vengo acá, tengo una fórmula que la hice yo, pero que la verdad que si la leo, la tengo que volver a tratar de pensar de vuelta a ver qué hice. ¿Qué hice? A ver, vamos a analizar qué hice. Voy a agrandar un poquito para que se entienda. Igual esta parte no se agranda, pero dice, si resulta que lo que está en E, que es la cantidad, es mayor que 0, o sea que es una pared, entonces coloca lo que está en H, que es el área, menos un 80. Pero si no pasa esto, si el valor de la cantidad no es positivo, entonces es negativo. Y si es negativo, no se trata de una pared, se trata de un vano. Entonces tengo que venir acá. O sea, si no se cumple esta condición, si se cumple, ejecuta esto. Si no se cumple, ejecuta esto otro. Pero esto otro también es una comparación. Si resulta que cuando multiplico f por g, que es el ancho por el alto, eso es menor que 3, o sea que es chiquita la abertura, pone un 0, o sea, no la descuentes. Y si no es menor que 3, pone el área, descontala. Entonces, esta formulita, en el caso de una pared, de una puerta que da un 80, no se descuenta. Pero en el caso de una ventana grande, 225 por 245, sí se descuenta. O sea, esta misma fórmula se está aplicando acá. Pero díganme, ¿es una fórmula fácil de entender o difícil? Es bastante complicada, tiene un sí adentro de un sí, ¿no? Entonces, esa sí que es una linda fórmula para pensar en hacer una función de Visual Basic. Y hay más complicadas que esas, pero esa es complicada. Entonces, vamos a ir a Visual. La forma rápida de ir a Visual es apretar la tecla Alt F11. Alt F11. Alt F11. Y entonces aparece este mundo que es Visual Basic. Acá dice Visual Basic para aplicaciones. Y lo que yo estoy viendo es un módulo, es un lugar donde se escribe código. Que de momento no van a entender nada, pero no importa. Si yo quiero, puedo partir esta pantalla en dos. Y quisiera ver dónde estoy. Mostrarme dónde estás. Y lo que se acaba de abrir es el explorador de proyectos. Ver, explorador de proyectos. O control R. Y el explorador de proyectos me muestra qué libros tengo abiertos. Tengo 2.
Este es el de mis cursos, que ya mismo lo voy a cerrar. Me muestra qué libros tengo abiertos. Alt F11 de vuelta. Y me dice, bueno, ahora vos tenés un solo libro abierto, que es el libro de la clase 5 de este curso. Ok, a ver qué hay adentro. Y adentro tenés hojas. Estas son las hojas que tiene el libro. ¿Mm? Yo en este momento estoy en la tabla, la que se llama tabla. No sé dónde está. Acá está. Tabla dinámica. No, en la que tiene entre paréntesis, viste que las hojas se llaman hoja 1, 2, 3, 4, pero vos le pones un nombre a la hoja. Lo que está entre paréntesis es el nombre que vos le pones. Perfecto, tengo hojas. Está bien, eso no me interesa tanto. Ya las conozco. Tengo formularios. Bueno, los formularios son para llamar, los que te consulta, disparar el formulario te pregunta cosas, como en cualquier aplicación, ¿no? Eso es muy avanzado. Y después tenés módulos, que son cajitas donde vos escribís código. ¿Mm? Y si voy a alguno de estos, por ejemplo, a funciones, o sea, se crean así, insertar módulo, y ya lo creaste. Es este el que acabo de crear. ¿Qué hay adentro? Nada, está vacío. En vez de que se llame módulo 1, ¿lo puedo llamar de otra manera? Sí. Apretas F4 y le pones el nombre que vos querés. ¿Está bien? Y si no te sirve para nada, lo eliminas. Lo quitas y no lo exportás porque no tiene nada. Bueno, yo ya tengo el de funciones. O sea, me gustaría mostrarles funciones. Funciones. Entonces, esta es la que fabriqué hace un ratito para la presentación de ahora. Vamos a razonarlo. Una función tiene esta estructura. Tiene un título y un cierre. Entonces yo digo, function es una palabra clave. Créate una función que se llama área círculo. Paréntesis. ¿Y qué le vas a dar para que calcule? Y el diámetro. ¿Y qué tipo de valores? ¿Es un texto? ¿Es un número? ¿Es un número? ¿Qué tipo de número? ¿Es un entero? ¿Decimal? Es un decimal. Bueno, acá se llaman de tipo, no se llama de tipo decimal, se llama de tipo double. ¿Mm? Entonces decís, as double. Le estás diciendo, mira, el dato que te tiene que entrar no es una fecha, no es un texto, es un valor numérico doble. ¿Qué significa? Que es decimal. Y en function se pone solo. O sea, ahí tenés que escribir tu función. Bárbaro. Y al final, cuando termines, tenés que decir que el área del círculo es igual a algo. ¿Sí? Vamos a hacerlo re facilito. Re fácil. Vamos a poner el mismo nombre de la función. Es igual a... Y si bien existe la función pi, voy a usar 3,14. ¿Sí? Por diámetro al cuadrado. Voy a poner diámetro de vuelta para ser más explícito, sobre 4. ¿Está bien? Esa es la función del área del círculo. ¿Es pi por radio cuadrado o pi por diámetro sobre 4? ¿Está correcto? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? Ok. A ver, ese es mi primer intento. Vengo acá, a una hoja nueva. Y entonces voy a poner acá diámetro. Voy a poner 1 metro. Área del círculo. Entonces acá ingreso mi función recientemente creada, que está definida por el usuario, el que acá se encuentra. Y cuando le doy clic me dice, vos me tenés que dar el diámetro, y se lo pongo ahí. Y ya me lo calculo 0,785. O sea que yo pongo 3 acá, ¿ven? 7 metros cuadrados. ¿Sí? Pongo un hierrito del 6, que sería 6 milímetros. Esto hay que aclarar que tiene una unidad que hay que respetar. Esto lo estoy poniendo en metros, ¿no?
Y entonces esto está dando en metro cuadrado. O sea, las unidades tienen que ser consistentes, ¿no? El input y el output tienen que ser consistentes. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Sí? Bien, o sea que ya sé crear funciones y ya sé ponerlas adentro de una celda. También se pueden usar allá en memoria, no necesito usarla en la celda. Vamos a usarla allá en la Disculpe, profe. memoria. ¿Esto se comprendió? Lo que acabo de hacer. Buen día, disculpe. Buen día. ¿Podría volver a mostrar cómo insertó la función? Sí, me vine acá a FX y le dije, mostrame lo que definió el usuario. Y acá está, área del círculo. Entonces abro y me dice, vos dame un diámetro y yo te devuelvo un área. Acá está. Y acá está el resultado de la fórmula. ¿Vieron qué fácil que es? ¿Se entendió? Claro, sí, podés escribirlo, pero si es largo es medio complicado. Mejor seleccionar. Pero sí, funciona. Ahora, yo podría hacer algo más interesante. Si hay una altura en metros, podría, podría crear el volumen del cilindro. Y esto podría ser un pilote. ¿Mm? Se supone que el diámetro es de 0,8 y la altura es de 12 metros. ¿Qué volumen tiene el pilote? ¿Necesito pasar por el área del círculo? Sí, pero no mostrarla. Directamente puedo hacer el volumen del pilote. Entonces vamos a crear la función volumen del pilote. Entonces hago Alt F11 y vamos a crear volumen del pilote. Function, vol, pilote. ¿Y qué le tengo que dar al pilote? El diámetro y el alto, nada más. As double, o sea, tengo que especificar que el dato que me van a dar tiene que ser decimal, coma, largo, as double. Y acá directamente, ven que apliqué sangría acá. Queda más lindo si uno le aplica sangría. Es un estilo muy, muy normal ese. Entonces acá voy a tomar el mismo nombre que está acá. Vamos a bajar la O esta para que sea más prolijo. Entonces el volumen del pilote le voy a poner igual a largo, ¿sí? Y me ahorro a escribir esto, el largo por el área. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. O sea, entonces vengo acá a la planilla y pongo igual vol, ahí está, ¿ven? Vol pilote. Pero ese no te pregunta los datos. Es mucho más lindo hacer así. Porque abre el cuadro de diálogo, entonces te está preguntando, decime cuál es el diámetro y cuál es la altura, y yo te devuelvo el pilote en metros cúbicos. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. ¿Bien? Entonces, para Lo poder veo. añadir la función en el libro de Excel, tengo que crearla primeramente en el Visual y recién me aparece después abriendo el Excel. Lo vas guardando en módulos, tus Ujú, funciones las guardas en un módulo o varios módulos, y ujú. están accesibles. Bueno, esta parte sí, ¿está bien? Regresemos a nuestro problema de la norma. Entonces les voy a mostrar la función área norma y la vamos a razonar. Acuérdense, primero hay que decidir si es una pared
cantidad positiva, o un vano, cantidad negativa. Después, si resulta que es una pared, es el área que lográs por cantidad, por el área de la pared, ¿no? Largo por alto te da el área de la pared, por la cantidad, ese es el valor que iría acá. En este caso, que es una pared, o supongamos que son dos paredes, que son iguales. Dos paredes de Como la 220 ventana va a por... ser más grande que la planta, porque el largo de la ventana, la pared. Estos son dos paredes de 5 metros por 2,45 de alto. Tenés 24 metros y medio cuadrados. Y acá te aparece una ventana, una puerta de 90 por 2, menos 1,80. No descuenta. ¿Por qué no descuenta? Porque la norma dice que si no llega a 3, no hay que descontarlo. ¿Cómo hago una fórmula que tome en cuenta estos condicionamientos? Bueno, vamos a ver. Acá la tengo armada, la armé hace un ratito, no la tenía. Digo, bueno, necesito poder calcular el área y almacenarla en una variable. Entonces, eso implica que le tengo que decir a Visual, dimensionate una variable, o sea, guardate un lugar en la memoria para esta variable. ¿Cómo la querés llamar? Área vano. Ok, ¿qué tipo de dato es? ¿Es una fecha? No, es un número. ¿Qué tipo de número? ¿Entero? No, es con decimales. Ah, es un double. Ok, ese es un predefinido, ¿no? Esto crea una variable que no tiene nada dentro todavía y es de tipo doble. Sí, José, ¿qué pregunta tenés? ¿Qué tal? Buen día. Ahí veo que hay como un comentario en verde, ¿no? Que explica o recuerda. Claro, eh, claro. ¿Y cómo Sí, se si vos coloca eso? y pones este carácter y después Ah, escribís todo lo que crees. perfecto. Gracias. Y si vos no comentás el código, no lo entendés, aunque lo hayas hecho vos. Porque yo abro mis códigos de antes y no los entiendo. Porque no estoy en contexto. Entonces, esto lo haces para volver a entender lo que hiciste allá en el 2018, ¿te acordás? Cuando estabas afiladísimo con el visual y después te olvidaste todo. No te olvidas todo, pero te olvidas algunas cosas y no estás tan afilado. Pero entras rápido, ¿eh? Si le pegás 2, 3 días, ya te afilás rapidísimo. Entonces, ¿qué hace esto? Calcula el área según la regla de vacío por lleno. Entonces, acabo de crear una variable que no tiene nada adentro, y ahora sí le digo, adentro de esto, guardame el producto del largo por el alto, que son datos que vienen acá, largo y alto. ¿Esta parte se entendió? Es como escribirlo en un papel. Sí. Y después vienen los si tal cosa, entonces hace tal otra. Les muestro la estructura del if, como es vacía. If, por ejemplo, if área igual a 3, then, entonces, pasa algo. De lo contrario, pasa otra cosa. Esa es una estructura vacía con una condición, ¿no? Que siempre tiene que haber una condición interesante que me permite ramificar la lógica. Ahora, esa es la estructura vacía del if, else. Si ocurre esto, entonces, y acá hay que escribir algo. Pasa algo. Eso es un comentario. Y si no, tab, para que entre, pasa otra cosa. Esa es la estructura de un if, de un condicional. Y en programación, los condicionales son todo, digamos. Todo es lo interesante de la programación, que puede tomar decisiones. Entonces, lo que yo primero tengo que decidir es si es una pared o es un vano. Y la estrategia que uso es la cantidad. Si estoy restando una puerta es porque es negativa el área. Entonces, si cantidad que entró por acá arriba
resulta que es mayor que 0, es una pared. Eso es un comentario. ¿Mm? ¿Están de acuerdo que si es positivo es una pared? Bien. Entonces, la función, si fuese una pared, me tiene que dar el área total, que es cantidad por área del vano, que ya la calculé acá. Y el área de norma es el nombre de la función. O sea, le estoy diciendo a la función, vos devolvés este valor, que es el producto de la cantidad, que es positiva, porque dice que es mayor que 0, por el área de vano. De lo contrario, else significa de lo contrario, de no ser así, es un vano. Porque si es mayor que 0, es una pared, y de lo contrario es un vano. Y no hay renglones que digan 0. Y si es 0, es tratado como un vano también. Y ahora hay otro problema. Si este valor es menor que 3, no lo descontamos. Entonces, si el área de vano es mayor que 3, o igual que 3, se descuenta. Pero si es menor, no se descuenta. Entonces yo entré por si es mayor o igual, y acá es un vano que se descuenta. Entonces el área de norma será igual a la cantidad, que es negativa, por el área del vano. Por ejemplo, una puerta-ventana de 2 por 2 me da 4, restame una. 1 menos 1 por 4 me da menos 4 y hay que restarlo. Pero si no es grande, entonces el área que hay que descontar es igual a 0. ¿La lógica se entiende? ¿Sí? En cada caso le asigné al nombre de la función una cuenta. Y no hay posibilidad de que se salga por otro lado. Entonces voy a poner un comando que se llama stop en el código para que cuando se entre a calcular se detenga y yo lo pueda mirar y entender qué está pasando. ¿Mm? En vez de hacer un stop, se puede hacer un stop, yo lo hago, también puedo aplicar un puntito de interrupción ahí. Decirle, para ahí, cuando empiece a calcular, para y mostrarme qué está pasando. Entonces me vengo acá, acá está la función área norma, la voy a introducir. Acá está la función complicada, la que no entiendo ni yo, aunque la hice. Entonces acá voy a introducir esa función área norma. Es una definida por el usuario y es esta que está acá. Entonces, ¿qué me pide? Me pide una cantidad. Acá está la cantidad. Y me pide un largo. Acá está el largo. Y me pide un alto. Acá está el alto. Y ya me calculó 24,5. Que coincide con el área que no es de la norma, sino que es el área perfecta. Y le doy a aceptar. Y me lo calculó sin parar. A ver. F9. Alt F11. Vamos a hacer un stop. Acá. Vamos a poner un 1. No, no me lo detiene. Vamos a correrlo en una subrutina, pasándole parámetros, lo que nos da apertura a cómo serán las subrutinas. Bien. A ver si hay algo en el chat. Perdón, ¿cómo agregó el punto de interrupción? Así, mira, Alt F11. No sé por qué no se detuvo, la verdad que yo esperaba que se detenga. Salvo que haya dos funciones área norma. Área norma 1 le voy a poner acá. Y le voy a poner el punto de interrupción ahí. Yo sé por qué dio error, porque acá le tengo que poner 1, 1 y 1.
Lo que me lleva a otra cosa. Cuando ustedes hacen un código antes de ejecutarlo, le preguntan a Visual, ¿está bien lo que hice? La pregunta correcta es ¿compila? ¿Se puede traducir a unos y ceros este código que hice? Y eso se hace así. Compilar. Y si no da error, quiere decir que es capaz de convertirlo en unos y ceros. Compila. Y si compila, lo puedo ejecutar. Esa es una buena práctica. Entonces acá voy a introducir esta área norma 1 y acepto y digo, bueno, dame la cantidad, el largo y el alto. Bueno, no me detiene el código, no importa. Vamos a generar una subrutina a la cual yo le paso información y entonces me permite recorrer qué pasa con la función. Hasta acá hicimos una función que funciona. Vamos a comprobar si funciona en el renglón de abajo, donde es una puerta y acá necesito que diga 0. ¿Ven? Vamos a ver si hace bien el trabajo acá, que es una abertura grande. ¿Ven? ¿Ven que funciona correctamente la función? Bueno, a veces uno quiere correr la función en memoria, no en planilla, porque los datos no están en planillas. Es una función que toma datos que están en memoria, no en planilla, y los procesa y devuelve un resultado, pero no tenés forma de comprobarlo en planilla. Entonces vos creás una subrutina, le metés los datos a la función y ves cómo se comporta esa función. Entonces, ¿qué es una función? Una función es un aparato al que le meto datos y me devuelve un resultado. Ese aparato es un aparato informático. Eso es una función. ¿Qué es una subrutina? Es algo que procesa información pero no devuelve un resultado. Por ahí lee, escribe o cambia de lugar algo, hace algo que no es devolver un dato. Eso es algo más general. Si vos necesitas un aparato informático al que le tirás inputs y tenés un solo output, eso es una función. Y normalmente la construcción de una aplicación comienza por hacer la caja de herramientas de función. Así que vamos a escribir una subrutina ahora para ver qué es. Alt F11. Voy a hacer una subrutina para probar el área del círculo, que es la que tengo ahí arriba. Entonces voy a dimensionar un diámetro, as double. Ese va a ser el dato. Y yo voy a decir que el diámetro es igual a, no sé, 2. Y voy a dimensionar el área, as double también. Entonces, siendo el área, el diámetro 2, el área es igual, y fíjense qué interesante ahora, área círculo. Ven, si yo hago control y barra de espaciadora, ya me muestra todo lo que existe, y ya existe esta función, está acá. Y le tengo que ingresar algo. ¿Qué le tengo que ingresar? El diámetro. ¿Y cómo se llama acá adentro, en la subrutina, el diámetro? Se llama diam, a secas. Y esta es la pequeña subrutina que va a probar esta función, que ya anduvo bien en el Excel, pero ahora quiero ver cómo anda en memoria. Entonces me paro acá y digo F8. F8 es empezar. No, hay algo que pasa que no está bien. Hay algo que está mal con este archivo. Voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Abrir.
Alt F11 para entrar. Las hojas no las quiero ver. Yo estaba trabajando con las funciones. Apreté F8. Cuando aprieto F8, ilumina en amarillo el renglón del código que se empieza a ejecutar. Bien. F8. Se paró ahí, pero todavía no ejecutó. Hago F. Si yo me paro acá, me dice, ¿qué hay adentro de diámetro guardado? ¿Qué ven ustedes? Un 0, ¿verdad? ¿Ven? ¿Lo ven o no lo ven? El cartelito que emerge. Sí, Necesito una devolución con audio, por favor. ¿Sí? sí, profe. Gracias. Entonces ahora le hago F8. ¿Y qué dice diámetro? Es como si tiene un 2 adentro. ¿Sí? ¿Ok? Y si yo me paro acá, está entrando un 2 a la función. ¿Ven? Claro, me da Y la entonces, información de lo que está escrito. claro, eso se llama pasar parámetros. Y entonces ahora aprieto F8 y se escapa del dominio de la subrutina y se mete adentro de la función. Y si me pongo acá el cursor, está entrando un 2. Y entonces vengo acá, F8, y acá tengo el 2 por el 2 por 3,14 sobre 4, y el área del círculo está vacío. Pero cuando aprieto F8, el área del círculo es 3,14. ¿Ven? Termina la función y acá el área tiene valor, 3,14. Acá pongámosle 10, por ejemplo. Vamos a hacerlo de vuelta. F8, F8, acá 10, acá entra 10, 10, 10. Se calcula el área del círculo, que da 78,5, y acá área 78,5. Ahora, lo que uno suele hacer cuando hace siempre que uno hace algo lo tiene que verificar para saber si anda. Es muy común hacer lo siguiente, MSG, que significa mensaje, message, box, una cajita de mensaje, y pongo el área es 2 puntos, cierro, ese es el prompt, o lo que ve el usuario, y voy a poner área. O áreas secas. Total, es una comprobación, no tiene que ser tan prolijito. Entonces, si yo ejecuto esta subrutina, ¿qué me apareció acá? ¿Lo ven? ¿Qué es lo que quería saber? Si lo calcula. Y además el message box me está diciendo, acá terminó el asunto. ¿Está bien? Entonces ya sabemos lo que es una subrutina. Hasta acá recapitulando qué hicimos. Hicimos funciones. 2. Hicimos la de volumen del pilote y la del área del círculo. Y 3. La del área de la norma. Bien. Las probamos en planilla. Y ahora hicimos una subrutina que crea un dato de entrada, como el diámetro, utiliza una función, mete el dato adentro de la función devuelve y se captura en la variable área, y después hay un mensaje que muestra el resultado de la subrutina. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, ¿Sí? Bien. Antes de continuar con complejidad, vamos a hablar un poquito sobre este explorador que estamos viendo acá, ¿no? Tengo, en principio acá, un explorador de proyectos, que se accede así, ver, explorador de proyectos. Este entorno se llama Visual Basic. Acá me muestra objetos que están dentro del libro. En el libro hay normalmente hojas y módulos si los inserto.
También puede haber formulario, pero eso escapa un poquito a la presentación de hoy. En los módulos yo puedo insertar módulos así, insertar módulo, y es como una hoja en blanco en la que puedo escribir código. Normalmente se hacen muchas porque uno quiere tener el código separado, no lo quiere todo junto. Y está bueno tener una hoja de funciones y después subrutinas en función de qué hacen esas subrutinas. Por ahí estas subrutinas se aplican solo a tal hoja, entonces las tengo separadas de otras subrutinas que aplican a otra hoja. ¿Mm? Pero un poquito depende de lo que uno quiera, el orden como uno quiera armar. Bien, entonces ahora, Marcelo, disculpa, una consulta. sí, ¿Qué beneficios te aportaría el uso de subrutinas? ¿Economizar recursos de cómputo al no mostrar por pantalla? ahora vamos a ver. Ejecuta acciones que si no las tendrías que hacer vos a mano. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una tontería, pero no es tan tontería. Vos acá tenés un presupuesto, por ejemplo. A ver, ¿dónde está el presupuesto? Acá está el presupuesto. Y supone que tu presupuesto tiene 180 filas. ¿Vos tenés ganas de hacer así? Más por y empezar a copiar esto. No sé, por ahí yo como lo haría es aplicando un filtro, ¿no? Si yo tuviese que hacer esto a mano, aplicar un filtro y diría donde haya parcial, que no sea así, y tomaría la primera fórmula y la arrastro hasta que cubro todo el presupuesto que tiene como 150 renglones. Lo haría así, normalmente. Ahora, ¿qué tal si hago una subrutina que hago pico un botón y se hizo? Ahí estaría bueno tener una subrutina. Además, estoy seguro que lo hizo bien, porque es una subrutina. En cambio, vos a mano, por ahí te pasaste por encima de algo, porque quedó filtrado, pero resulta que no tenía por qué filtrar, qué sé yo. O no cubriste todo el rango y después cuando llegaste te das cuenta, tenés que empezar de vuelta. ¿Cómo haríamos una subrutina? Entonces vos tenés que diseñar la estrategia, ¿no? Tendría que poder saber desde dónde hasta dónde tengo que colocar esta fórmula. ¿Sí? Vamos a limpiar. Esta es una subrutina, por ejemplo. ¿Vieron qué lindo? Cómo limpié. Y esta es la subrutina que crea parciales. ¿Vale la pena tener subrutinas? Y sí, sí. Si esto lo haces todo el tiempo, sí. Y esta es la que hace totales. Y está limpia. Entonces, normalmente vos tenés un presupuesto en este estado y después toda esta parte, si no tenés una aplicación de presupuesto, la tenés que hacer a mano. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para poner una fórmula ahí? Primero saber cómo es la fórmula. Vamos a hacer la más elemental. E por F. Esa es la fórmula que tengo que ser capaz de crear, pero eso necesita una subrutina de mayor nivel que sea capaz de identificar si corresponde o no corresponde que coloque esta operación matemática. ¿Cuándo corresponde colocarla? ¿Cuándo se da qué condición? Cuando hay cantidad, por lo menos. ¿Mm? Y cuando no hay cantidad, no va. Esa es la condición que hace que se aplique la fórmula, que se escriba una fórmula acá. ¿Y cuál es la condición que me dice desde acá hasta acá? Y saber cuál es la extensión del presupuesto. Siempre empieza acá, en 3, siempre, porque va a tener un encabezado que siempre es el mismo. Si uno es estándar, siempre empieza en el mismo lugar. Pero hay presupuestos cortos y hay presupuestos largos. ¿Dónde termina la cosa? Entonces uno tiene que ser capaz de calcular dónde termina. Y ese es un problema muy conocido en Visual. Entonces hay varias técnicas. Una técnica es elegir una columna, irse a la última fila y después hacer fin arriba. Y cuando haces fin arriba, quedas parado ahí. Y estando ahí, preguntas, ¿y en qué fila estoy? En la 13. Entonces vos podrías ir desde la 3 hasta la 13 preguntando, ¿cómo es la cantidad? ¿Es mayor que 0? Sí. Si es mayor que 0,
andate a la columna G y la fila que sea, y pone E por F, con el numerito de la fila. Esa sería la estrategia. Entonces, vamos a ver cómo se implementa esa estrategia. Entonces, acá hay botones, además. ¿Cómo es que dice que un botón está enganchado con una macro? Esa es otra cosa también interesante. Bueno, vamos a empezar con la estrategia de la macro. Lo que primero hace la macro es eliminar, lo que habría que hacer es limpiar todo. Vamos con esa, limpiar todo, que facilita. Asignar macro. Si yo tengo un objeto gráfico, le puedo asignar macro y le elijo qué macro es el que se ejecuta. Este, por ejemplo, asignar macro, está enganchado con limpiar totales. Voy a modificarlo simplemente para verlo. Y acá está el macro, miren qué pavada que es. El macro que limpia. Pero el macro que limpia tiene la complejidad de calcular cuál es la última fila. ¿No es cierto? Entonces acá hay que saber un par de cositas, que para eso está el curso, para saberlas. Y entonces se empieza con dimensionar o crear una variable que se llama ufila por última fila. Y que es de tipo long, porque las filas no son decimales. Son números enteros, pero pueden ser 1 millón de filas. Entonces es un número largo, long. ¿Sí? Si fuera un entero, termina en 31.000 y pico. Entonces, como las filas son mayores que 31.000, uso un número entero largo, long. Perfecto, bueno, pero ¿y cómo la calcula la última fila? Con la técnica que les conté, me voy abajo de todo y subo, y cuando choco contra el texto, pregunto en qué fila estoy. Ir para abajo y volver para arriba es en un lugar y en una columna. Entonces, el lugar es la hoja de presupuesto. Y le tuve que dar un nombre práctico a la hoja. Entonces me vine a la hoja de presupuesto, ven que entre paréntesis dice presupuesto. Ese es el nombre que tiene la hoja. Pero no conviene usarlo porque por ahí el usuario lo cambia el nombre y no quiero depender de que el usuario toque o no toque el nombre de la hoja. Entonces creo un nombre interno de la hoja que nadie lo puede tocar. Entonces acá hago F4 y digo, a partir de ahora vos te llamás SH por sheet y el nombre presupuesto. A partir de este momento vos te llamás así. Ese es el nombre interno de la hoja. Y entonces prescindo de cómo se llama realmente la etiqueta de la hoja. Que el usuario la puede cambiar un montón de veces, pero a mí no me va a afectar. Entonces digo, bueno, la última fila es el resultado de, en la hoja presupuesto, ¿sí? En la hoja presupuesto hay celdas. Ok, ¿cuál celda? La que esté en la columna B, la última de todas. Entonces acá hay un comando que cuenta. Rows, filas, punto contar. Contate todas las filas. Rows.count cuenta todas las filas. Entonces no me tengo que acordar de qué número es la última fila, que es como 1.048.000, no me acuerdo cuánto. Rows.count. También podría haber puesto 1.000.000 ahí, es lo mismo. Pero es más fino poner rows.count. ¿Y dónde estás mirando? ¿Dónde estás circulando para ir hacia abajo? En la columna B. Entonces, esto ya es sintaxis. Esto es lo que se aprende en un curso de visual. ¿Cuál es la sintaxis? Y una vez que estoy acá abajo, ¿qué hago? Ándate para arriba. ¿Cómo se le dice eso? Punto end. El punto es que voy a llamar a un procedimiento interno de la hoja. Punto end es tocar la tecla end. Pero puedo hacer end up, end right, end left, end down. Hay 4 opciones. XL de Excel up. Y ahora que estoy acá y ya choqué contra el texto que está más abajo, ¿qué hago? Punto row, devolveme la fila. Vamos a ver cómo funciona. F8. ¿Ven que fila no dice nada? 0 tiene ahí. Bueno, si le doy F8, me dice 13, que es la última fila. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? ¿Lo ven el 13? Sí. Ok. O sea que ya hice la parte difícil.
Vamos a hacerla de cero esta parte. UFILA es igual a sheet presupuesto. Punto, cells. Rows.count. Contate las filas. Y siempre trabajando en la columna B. ¿Mm? Ahora estoy en la celda de abajo. Ahora andate para arriba. Punto end. Y para la derecha, para la izquierda, para arriba. XLA. Y ahora que estoy ahí, ¿qué crees que haga? Dame la fila. Punto row. Ahí está. Bueno. Hasta ahí tengo es la fila 13, la última del presupuesto. ¿Ahora qué necesito? Ahora necesito que el rango que va desde G3 hasta H U fila más 1, y ahora muestro lo que es, se limpie. Clear contents. Vamos a mostrar qué quiero hacer. Quiero agarrar el rango desde acá, G3, hasta acá, inclusive el gran total, que es última fila más 1, porque la última fila en la columna B, yo choqué contra este texto. Cuando fui para abajo y volví, choqué contra este texto, estoy en la fila 13, pero yo quiero borrar este dato que está acá. Bueno, U fila más 1. Entonces, desde acá hasta acá, borra. Vamos a ver cómo ejecuta. Voy a crear todo el presupuesto. Ahí creé todo el presupuesto. Y voy a hacer que se ejecute. Acá puedo minimizar. Bueno, ahí está. El explorar el proyecto lo puedo esconder, no lo necesito. Y acá puedo ejecutar paso a paso, limpiar totales. F8, UFILA es 13, y este comando que está acá toma el rango que va desde G3 hasta H, y esto es variable, desde 13 más 1 da 14, y hace clear contents, y borra. ¿Se entendió eso? ¿Eh? Esto es una subrutina. Una subrutina es capaz de operar sobre la planilla. También puede operar en memoria y generalmente produce resultados en la planilla. ¿Eh? Escribe o lee en general. También puede borrar, que es lo que acabo de hacer. Y en general uno quiere borrar y empezar de cero. Y lo que vamos a hacer ahora son los parciales. Los parciales son estos, las cuentitas que van acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Una pregunta. Sí. Adelante con la pregunta. Bien, ahí cuando escribías la función estaban separados como por puntos. ¿El punto significa alguna instrucción en especial en la sintaxis? Sí. ¿Qué Eh, significa? es la forma de entrar en un objeto. Si vos querés entrar a esta celda que se llama F16 y escribir algo en F16, vos tenés que entrar primero a esta hoja que se llama presupuesto. Entonces, para referirte a esta celda, tenés que referirte a la hoja primero. Y dentro de la hoja, Ajá. punto, rango, tal. ¿Ok? Y Ok, entonces ok. recién ahí puedes operar, que puede ser leer o escribir, o borrar. O sea, el punto es importante. Ahora ya vamos a hacer eso. Ok. Vamos a trabajar con eso para poder entender cómo es el procedimiento de leer y escribir. O sea, voy a estar leyendo si hay cantidad y escribiendo la fórmula si hay cantidad. Y si no, no. Entonces, ¿cómo escribo acá, por ejemplo? En H1. ¿Cómo escribo en H1? O cómo leo y luego cómo escribo. Primero uno trata de leer. Entonces, ¿cómo leo en E4? A ver, se lee así, miren. Vamos a hacer una subrutina que lea nada. Leer.
Como esta hoja tiene nombre, porque yo se lo puse, es una muy buena práctica a las hojas que vas a usar, ponerle un nombre interno, no el nombre que dice acá, presupuesto. Porque por ahí viene alguien y te lo cambia, y se acabó el macro, no anda más. Entonces, mejor esa hoja que es presupuesto, yo hago con F4, accedo a sus propiedades y le digo, a partir de ahora te llamas de otra manera, internamente. Que el usuario no lo ve, pero yo sí, como programador lo veo. SH de sheet, presupuesto. Ok. Entonces, voy a crear una variable de leído, as string, por ejemplo, que es un texto, y voy a tratar de leer C2. Entonces, leído es igual a SH presu, y si hago control espacial, ¿ven? Solito se puso control y barra espaciadora, solito vino el nombre. Si no lo hubiera tenido que escribir. Vamos de vuelta. SH, control y espaciadora, y me muestra todo lo que hay varias. Sí, presupuesto. Punto range, el rango, y conviene meter paréntesis y comillas, y adentro de las comillas C2. Entonces, si yo ejecuto esto, F8, F8, y me paro acá en leído, no hay nada, y si le doy F8, me paro en leído y dice descripción. Eso es como leer, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Y acá el punto está Sí, sí. separando este objeto que es una hoja de esto que es un rango. Bien. El Ahora voy rango a ahí es escribir, solo una celda. el rango ahí es solo una celda. Sí. Ok. Y ahora voy a escribir. Sub, tengo que poner. Escribir. Y voy a hacer SH. ¿Ven que lo escribo mal a propósito? Y se corrige. Punto, range. Y lo escribí mal a propósito, ¿eh? Grande. Escribo el paréntesis, escribo las comillas. Creo que todavía estoy buscando. Entonces tenemos como A1. algo que vos dices, pero Entonces, ahí lo que voy a escribir es punto value. Voy a escribir un valor. El punto value puedo no escribirlo porque está por defecto, pero es más prolijo escribirlo. Y lo que voy a escribir es hola. Entonces, F8, F8, F8 y apareció el hola. Y se está recalculando la función del volumen. Eso es lo que tienen las funciones que joroban. Que se recalculan. Cualquier cambio en planilla produce un recálculo. O sea que puedo escribir y puedo leer. Hasta acá. ¿Sí? Laura me dice si puedes repetir. No sé qué querés que repita, Laura. ¿Cómo leer o cómo escribir? Entonces, ¿cómo escribir? Es simplemente definir a qué celda voy a dirigirme, mi escritura. ¿Mm? Entonces vamos a... La nomenclatura en general es la siguiente. Me refiero, si estoy trabajando en el hoja octiva, en un libro solo, no hace falta que me refiera al libro. Si estoy trabajando en varios libros, me tengo que referir primero al libro, punto, a la hoja, punto, a la celda o al rango. ¿Sí? Se puede usar dos maneras de referirse a un rango. A través de range o a través de cells. Cells es fila columna y range es A4. Bien, vamos a hacer el parcial, porque ahora sabemos leer y escribir. Asignar macro. Modificar. Y entonces lo primero que hago es activar el presupuesto, porque por ahí yo estoy parado en cualquier lado. Shift presupuesto activate me permite que si estoy en cualquier lado, hago así. F8,
y me cambia la hoja automáticamente. Me activa la hoja de presupuesto. Y digo, bueno, por decreto, la primera fila, que es una variable, dimensiono la fila, que va a ser cualquier fila. La cantidad, que es lo que voy a leer para saber si existe una cantidad. Esto para crear una fórmula que todavía no vimos cómo se crea. Esta va a ser la primera fila y esta va a ser la última fila. Y esto va a ser un rango, que la verdad que no lo voy a usar acá, así que lo elimino. Entonces activo la hoja, me dice, esto restablecerá su proyecto. Bueno, la primera fila es 3. Y acá viene un comando que me dice, mira, with con esta hoja en with. O sea, todo lo que haga se refiere a esta hoja. Por eso lo encierro. Digo con y termina con acá. Y todo lo que esté adentro se hace con la hoja de presupuestos. Entonces, la última fila es igual a la hoja de presupuesto punto celda, rows.count, esto ya lo vimos. Contame todas las filas. En la columna B, andate para abajo, volvé para arriba y dame la fila. Entonces, la última fila va a ser 13, ya la conocemos. 13, ¿ven? Ya la tengo, la 13. Y acá viene una reestructura que es desde tal fila hasta tal fila hace siempre lo mismo. Un bucle se llama. Que en el curso lo vemos más en profundidad, pero la idea creo que se entiende. Dice, para fila que puede variar entre 3, que es la primera fila, y 13, que la acabo de calcular acá, o sea, desde la fila 3, tú, hasta la fila 13, next fila. O sea, empezá a hacer esto que está acá adentro, que ahora explico qué es. Pero hace un bucle, hacelo tantas veces como haya entre fila 3 y 13. Lo que voy a hacer es leer. Entonces voy a leer en la variable cantidad, que la definí acá arriba. Poneme el contenido de esta hoja, punto, cell, la celda, que está definida por la fila, la que sea, columna E. Y estoy mirando acá las cantidades. Y dame el valor contenido en la celda definida por tal fila y por tal columna. Entonces, cuando le doy F8, acá ahora fila es nada, pero cuando le doy F8 acá, la fila ya es 3. Entonces estoy diciendo, dame la cantidad que está en la fila 3 en la columna E. El valor que quiero. Y le doy F8, ahora cantidad no tiene nada, y ahora F8, cantidad que tiene. 0. Y sí, porque en 3 no hay nada. ¿Ven? Entonces, si la cantidad es mayor que 0, entonces calculate la formulita de E por F y ponela. Pero como en este caso la cantidad no es mayor que 0, sigue. Salta, digamos. Y vuelve. Ahora fila es 4. Dame la cantidad que está en la fila 4, en la columna E. Y ahí toma 33, que es lo que está acá. Si la cantidad, que es 33, es mayor que 0, entonces hacete una formulita. Y la formulita se hace encadenando textos. Igual E y la fila, que es 4, y por F y la fila. Entonces la formulita te queda igual E4 por F4. Y ahora, en esta hoja, adentro de este rango, que comienza en G, que está en G4, o sea, en el parcial, pone una fórmula, punto fórmula, acá es un valor, punto value, acá es una fórmula, punto fórmula, y este es el contenido de la fórmula, igual E4 por F4. Y ahí la coloco. Bueno, acá las funciones empiezan a molestar porque se están recalculando de alguna manera, ¿no? Bueno, y si le doy con este, a seguir tu trabajo acá, con este continuar, ¡pum!, se calcularon todos los parciales. Y eso responde a la pregunta que me hicieron hace un ratito, ¿cuándo uno necesita sus rutinas? Cuando el trabajo es grande, cuando el trabajo es extenso y es muy repetitivo, conviene automatizarlo con un ratito, en un ratito libre, se automatiza perfectamente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Obviamente que hay temas de sintaxis que todavía se tienen que poner, es como aprender un idioma nuevo, es aprender un idioma nuevo en realidad.
Preguntas que surjan. ¿Alguna preguntita? Bueno, vamos a ver uno un poquito más duro, más difícil, para que vean qué interesante que es. ¿Cómo hago para poner un total acá que sume este rango? Y saber que acá tengo que llegar hasta acá, el rango, y no hasta acá, ni empezar de acá. O sea, ¿cómo hago para meter un total acá, meter un total acá? ¿Qué procedimiento tengo que hacer? Bueno, puede haber muchas formas de encararlo. Una que podría ser es, bueno, si no hay plata acá, o no hay costo unitario, o no hay cantidad, entonces debe ser que se trata de un título, de un rubro. Esa podría ser una estrategia. Entonces estaría bueno decir, bueno, empezar a recorrer la planilla de acá hasta acá, y cuando se dé la condición de que acá no hay nada, o acá no hay nada, acá, el que más les guste, no hay nada, decime, bueno, en la fila, el primer total está en la fila 3. Seguí bajando y el segundo total está en la fila 6. Y seguí bajando y el tercer total está en la fila 10. Podría ser esto un mecanismo de darse cuenta dónde, ir anotando las filas y después ir dándose cuenta que si esto está en la 3, el rango tiene que ser desde acá hasta, y no puede ser 6, que está acá, sino 6 menos 1. Entonces estaría de 4 a 5. ¿Sí? Entonces podría crear una tablita mientras recorro y después usar la tablita para saber qué función tengo que poner acá. Yo sé en qué fila estoy en la 3 y sé qué rango tengo que hacer, que es desde 4 hasta 1 menos este. O sea, este menos 1. Porque generalmente uno suma así. Mm. No sumas más, ni desde acá arriba tampoco sumas. Entonces, vamos a ver cómo es esa técnica. Esto es un poquito Y más si tuvieras complicado. que agregar más ítems, Apretar el botón después, totales. O sea, y si agregas más, digamos, no hay problema. Si vos agregas más acá, lo que sea, no importa lo que sea, sí. y sos prolijo, porque hay que ser prolijo siempre. Sí, sí, me refería más que nada a cómo detectarías en ese caso que agregaste más cosas. Pero te estás solo. Limpiás y calcula el presupuesto. No depende del tamaño, porque Ajá, el UFILA detecta acá, en la B. Entonces, no importa si se agranda o se achica. Funciona, es dinámico. Todo depende del UFILA que detectes. ¿Está bien? Y si yo acá creo, por ejemplo, el ítem 4, y acá el 4.1, y el 4.2, no, me refería para lo que ibas a hacer ahora, que vos no estabas entiendo. completando las posiciones para que detecte dónde había información o no. Y si no encuentra nada acá, va a detectar y va a anotar en la tablita la ocurrencia. Este es el tercer rubro que aparece. Entonces voy a tener un 3 acá, Ajá, tercer rubro que aparece, y fila en que aparece. Va a haber un 10 acá. ¿Está bien? Esa es la sí, pregunta. sí, Bien. Bárbaro. Entonces, esto lo voy a dejar como estaba. Igual anda con cualquier número, independiente de la longitud. Justamente eso es lo que tiene que tener un macro. Es independiente del largo del lote a procesar. Pueden ser 20 renglones o 500, da lo mismo. Entonces ahora lo que voy a hacer es esa estrategia, ¿no? De hacer totales. Entonces hacer totales es otra subrutina. Entonces acá escribo cuál es la estrategia. Recorrer el presupuesto para detectar tareas resumen. Si en columna F hay 0, ¿cuál es F? Costo unitario, pero podría haber sido esto, es lo mismo. Se supone que hay una tarea resumen. Uso la variable número de rubro
para contar la cantidad de rubros que fueron apareciendo. Registro la aparición del rubro en las columnas J y K, como les mostré recién. En J el número de rubro, 1, 2, 3, y en K la fila en donde está el rubro. Y se va conformando una tablita, dice ahí. Recorro la tablita JK para crear los totales del presupuesto. Esa va a ser la estrategia. Entonces, habiéndola pensado primero, recién ahí la trato de implementar. Entonces, podría ser, acá tengo un problemita, podría ser que ya lo hice antes y me quedó sucio esto, ¿no? Podría ser eso, el caso, que quedó sucio, entonces yo no sé si quedó sucio o no quedó sucio. En general lo quiero limpio, este lugar, porque lo voy a usar. Entonces acá usé esta estrategia que por ahí no es muy brillante, pero funciona. Creo los encabezados rubro y fila, o sea, acá escribo rubro y acá escribo fila. Después hay una propiedad que es interesante que tiene Excel como planilla, que si yo tengo datos y me paran cualquier dato y hago control E, los selecciona. Esa propiedad, si la celda está en blanco, no funciona muy bien. Si yo hago control E, me selecciona toda la hoja. Entonces, si acá hubiera algo, yo podría, ¿ven? Si acá dijera algo, algo, cualquier cosa que dijera, yo puedo seleccionarlo con control E y borrarlo. Pero si no hubiera nada y hago control E, no seleccioné bien y borro toda la hoja. Ese es el problema que tengo. Entonces yo quiero borrar algo en el caso que estuviera, pero no sé si hay. Entonces escribo y después selecciono. Entonces voy a escribir. Vengo ahí y digo, en J1 escribí rubro y en K1 escribí fila. Ahora sí, hace el control E y borrar. El current region es una función que hace lo mismo que control E. Selecciona lo adyacente, lo que está pegado. Y después clear es lo limpio. O clear content también. Clear borra formato también. Clear content borra texto. Entonces ahora creo sí el encabezado de la tablita. Lo creo. Ahora hasta que está todo limpio, lo creo. Rubro y fila. Entonces calculo mi última fila con el procedimiento de ir para abajo y volver y esto ya lo hicimos, ¿no? La última fila. Esto se usa en cualquier programa. Siempre usas esto. Siempre. Se transforma en algo muy conocido. Bien. Entonces estás en la 13. Tu última fila está determinada por este numerito 3.3. Desde fila igual a 3 hasta U fila, determinar si la fila es un rubro. Si la celda fila 3, columna F, es igual a 0, es un rubro. Entonces el número de rubro, que es una variable que no tiene nada por ahora, acá está, número de rubro es un número entero, es igual al número que era, 0, en este caso era 0, más 1. Ahora el número de rubro es 1. Es el primer rubro que detecté. Registro la aparición del rubro en la tablita. Entonces fila R, que es otra, que la definí por acá está, es un número de fila. Entonces fila R es la fila en la que encontré ese rubro. Es igual a... Claro, tengo que saber a dónde tengo que escribir ahora. Ahora tengo que escribir acá. ¿Y cómo sé que tengo que escribir ahí y no ahí? Entonces lo que hago es un truco ahí. El current region de vuelta, que es el control E. Si yo hiciera un control E acá, selecciono una fila nada más. Entonces, la fila esta, R, que es donde tengo que escribir, la calculo así. Le digo, parate en J1 y hace un current region. Calcula las filas. Y luego el número de filas. Rows.count. Y luego sumarle un 1. Este es el cálculo de la fila de escritura. Entonces, ahora no tiene nada. Cuando hago F8, me dice escribí en la fila 2. Entonces, en J2, escribí el número de rubro. Encontraste 1. Un 1. Y en K, la fila. Lo encontré en la 3. O sea, esto lo encontré en la fila 3. Y es el primer rubro que encontré. Esta es la tablita que quiero construir. Sigo. Sigo, hasta que encuentro otro rubro, el 2. ¿Y en qué fila estás?
Ahora de escritura, en la fila 3. Bueno, ¿qué número de rubro es el que tenés ahora? El segundo que encontré. ¿Y en qué fila se encuentra? En la fila 6. Está acá. Sigo. Sigo con el bucle. Y me va encontrando. El tercer rubro lo encuentra en la fila 10. Y después no encuentra más. Sigue buscando, pero no encuentra más. Y entonces ahora recorro la tablita para crear los totales del presupuesto. Entonces digo, vamos a suponer que no estuvieran, porque así se ve qué pasa. Desde R igual a 1, R es el rubro, hasta el número de rubros, que encontré 3, ¿sí? Y me cargo 2 filas. Fila 1 es donde tiene que empezar la suma y fila 2 es donde tiene que terminar la suma. ¿Mm? Y la información está acá. Como el primer rubro está en la fila 3, la suma empieza en 3 más 1. Y como el rubro que sigue está en 6, la suma termina en 6 menos 1. Entonces, fila 1, 3, fila 2 me está dando 6, que aunque llegase hasta 6 estaría bien. Y acá fila 2, sí, fila 2 es la última fila de la planilla, entonces además tengo que hacer el gran total. En este caso no lo es. Y entonces ahí creo fila 1 más 1 y fila 2 menos 1. O sea, 3 más 1 y 6 menos 1. Ahí se crea la fórmula que tengo que introducir, ¿ven? Sumar de G4 a G5. Y ahí está el rango. Y vamos a examinar si está haciendo bien el trabajo. Lo está haciendo bien. Y luego continúa leyendo la tablita. Esto es lo que hace totales. Y borra la tablita al final. Este es un procedimiento que lleva más tiempo. Pero si este presupuesto tuviera 500 filas, bueno, la verdad que se agradece un macro que haga esto. Además, ya que estamos, podría hacer los porcentajes, ¿no? La idea global, ¿se entiende? De lo que es una subrutina y para qué sirve. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra cosa, por ejemplo. Vamos a ver cómo se puede aplicar en gráficos. Estamos viendo que hay una tablita de avances, de proyectos. Crear el gráfico, miren qué lindo. Lleva tiempo crear un gráfico. ¿Mm? Eliminar el gráfico, crear el gráfico, mostrar las líneas, ocultarlas, eliminar el gráfico. ¿Ven qué rápido que es esto? ¿Qué comandos hay detrás de todo esto? Bueno, hay que aprender el lenguaje de cómo me refiero a un gráfico. Es un tipo de objeto que tiene un nombre. Ok, miremos a ver cómo creo un gráfico. A ver, asignar macro, modificar. Y son cortitos, ¿ven que son cortitos? Primero elimino, porque si voy a crear, quiero eliminar lo que hubiese. ¿Cómo elimino? Con un comando, este que está acá. La hoja, ¿cómo se llama? SH de sheet, gráfico. Y el objeto, ¿cómo se llama? Chart object. Tiene una S, objects, porque son todos los objetos que podrían haber en esta hoja gráficos. El primero, el uno, el único que hay, borralo. Lo que pasa es que a veces no hay. Por ejemplo, lo eliminé. Y si yo quiero eliminar algo que no existe, voy a tener un error. Y entonces suele haber, no sé qué pasó ahí, se cayó. Cerrar, no hay problema. O sea, una vez que uno hace aplicaciones o subrutinas o funciones, lo que ocurre es que en ciertos casos no está bien lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo quiero eliminar algo que no existe, obviamente que Excel me va a decir, error, lo que me estás pidiendo que haga no se puede hacer. Entonces, esa es la parte más avanzada, que no es difícil, pero es la última, que es aplicar control de errores.
Digamos, si ocurre un error, entonces salí. No dejes que se interrumpa la aplicación. Eso sería un poquito más avanzado. Eso se ve en el curso también. Les quería mostrar una herramienta más. O sea, ya vimos lo de gráficos. Estoy abriendo de vuelta el mismo archivo. Vamos a la tabla dinámica. O a la tabla original. Esta que está acá. ¿Están viendo el archivo de Excel? Sí, sí se puede ver. ¿Se está viendo? Bien. Normalmente cuando yo tengo una tabla como esta, lo que quiero es cuánto hay de cada tipo de pared. Tomando en cuenta que hay muchas filas que van sumando paredes, de distintos tipos de paredes. Entonces una tabla dinámica normalmente empieza seleccionándola y diciendo insertar, tabla dinámica, y decís, bueno, la quiero en una nueva hoja de cálculo, aceptar, y decís, bueno, para cada tipo de mampostería que aparezca, y lo tirás acá, para cada tipo de mampostería que aparezca, y lo tiras ahí, yo quiero que agarres el área de la norma, que es el que termina en el presupuesto, y lo sumes. ¿Sí? Esto es una tabla dinámica. Se puede hacer un poquito más complicada. Podría decir, bueno, y para cada nivel en columnas, decirme cuánta mampostería hay en cada piso del edificio, de cada tipo de ladrillo. Entonces acá tenés cuánto hay de pared de 15 en cada nivel, cuánto hay de pared de 8 en cada nivel, y esto es la suma, ¿no? Bueno, ¿eso cómo lo hago automático? Bueno, se puede hacer automático con un poquito de, con un macro. El macro se los voy a mostrar. Les muestro el resultado del macro. Ya la hizo. No sé qué pasó ahí. Algo toqué sin querer y arruiné el archivo. Ese es el problema de los contextos, ¿no? Cuando uno tiene un cierto contexto sobre el cual el macro o la subrutina opera y le cambias el contexto, como por ejemplo cambiarle el nombre a la hoja o mover la planilla, y bueno, no va a encontrar lo que busca en ese lugar. No, esto no anduvo. Y eso que antes de empezar la clase andaba. Bueno, les muestro qué hay detrás de esto. Asignar macro. Asignar macro. Asignar macro es al botón. O sea, para asignar macro, primero creo el botón, insertar una forma a la que yo quiera, le pongo algo, un título, y después a esto, asignar macro, le busco el macro correspondiente y ya está asignado el botón. Es así de fácil. ¿Sí? Bien. Eso no lo había explicado. Vamos a ver la hoja de Visual, Alt F11, la que trata sobre tablas dinámicas. Esto está en módulos, tablas dinámicas. Bueno, las tablas dinámicas son complicadas, bastante complicadas son. Tienen una serie de pasos, como esta, crear una tabla dinámica sencilla, eliminar la hoja si existe ya la tabla dinámica, borrarla, acá está la orden que la borra. Y después hay que empezar a decir, bueno, quiero que me sumes este tipo de mampostería todos los metros cuadrados. Hay ese asunto que lo hice a mano. Bueno, esto no lo voy a explicar hoy porque es una webinario, pero se puede sistematizar completamente. No es algo que, digamos, uno quiera hacer tablas dinámicas, pero bueno, a ver si existe datos acá. Sí, existe datos, es este rango. Y entonces, hacer una tabla dinámica sencilla. Este es el control de error.
como voy a borrar una hoja, tengo que estar seguro de que exista, pero no puedo estar seguro de que exista. Entonces la intento borrar y si se detecta que hay un error, no se lo muestra al usuario. Está, entonces me dice, ¿la quiere eliminar? Sí, la quiero eliminar. Bueno, acá están todas las funcioncitas que empiezan a molestar para que ande, digamos, cuando quiero controlar una aplicación como anda, las funciones molestan bastante. Molestan porque se ejecutan, lamentablemente. Las voy a sacar de encima. Vamos de vuelta a tablas dinámicas. Quiero mostrarles el paso a paso. Total, este archivo no lo voy a grabar. Bueno, a ver, ojalá que funcione. ¿Eh? Ahí insertó una hoja, ¿ven? Que dice Worksheet Add. Esto agrega una hoja y le pone el nombre, tabla dinámica. Por eso tuve que borrarla antes. Y acá es donde Excel lee lo que hay en la tabla, en el rango de datos. Y crea en memoria eso. Y acá toma el tipo de mampostería, lo suma y le pone un formato numérico. Bien. Algo falló. Ah, claro, ¿cómo no va a fallar? Si yo borré columnas, o le cambié el título a las columnas. Yo fui el responsable de que la tabla... Le cambié los nombres acá, por eso no anda. Asignar macro. Yo fui el que modifiqué sin querer. Donde dice sub, yo puse área norma. Digo, ¿cómo no va a andar si andaba? Ahí está. O sea, un botón y sacás de una tabla toda la información. Es impresionante lo que hace este Visual Basic. También podés mandar correos, mandar mails, o sea, generar una lista y mandar un mail a todo el mundo. Podés abrir archivos, modificar gráficos. La verdad que es una herramienta increíble. Bueno, espero que les haya servido para entender de qué se trata. Y no sé, quedo para sus preguntas. Gustavo me dice, si supieras codificar en Python, ¿recomendarías igual aprender Visual Basic para integrarlo con el Excel? Buena pregunta. Quizás sí, porque quizás algunas cosas que hace Visual Basic ya son nativas y se hacen mejor desde Visual que desde Python. Pero si ya sabes Python, por ahí si lo sabes, si lo podés hacer con Python, ya está. Lo que pasa es que Python es algo que está fuera de Excel, no es nativo. Pero probablemente se puedan hacer cosas muy, muy copadas con el Python sobre el Excel. Tendrías que encontrar algo que no podés hacer y entonces eso justificaría que aprendas Visual. Pero si ya sabes Python, aprender Visual es simplemente un cambio de sintaxis, ¿no? Si ya estás en un programa como Python, ya sabes las estructuras de control, eso no cambia con el lenguaje. Cambia la sintaxis, pero no la idea global de cómo funciona un if, then. Cambia la forma en que lo escribís nada más. Pero la lógica no cambia. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría hacer una consulta. ¿Cómo hago si quiero fila que contiene la celda activa? ActiveCell.row. ¿Ves? Se ve que ya programás. Si vos querés en la celda activa saber cuál es, Alt F11, vamos a crear un módulo nuevo. Entonces, celda activa.
dim C as range. C es una celda cualquiera. Set C igual active cell. Ahora C es la celda que esté activa. msgbox cep.row. Decime en dónde estás. Ahora me voy a parar acá en la 6 y entonces corro esto. Estoy en la 6. También se podría haber hecho directamente así. Active cell.row. Sin esto. Pasa que el otro es más poderoso. En la 6. Así lo haces. ActiveCell.row. ¿Alguna otra pregunta? Y hay que pensarlo un ratito más, lo que me estás preguntando. ¿Vos querés que se pinte la celda cuando está activa? No entiendo muy bien qué querés hacer, pero no es nada del otro mundo, se puede. No sé, habría que ver qué querés hacer. Pintar una fila es algo fácil. Simplemente tenés que grabar el comando. Eso es otra cosa interesante. ¿Cómo grabo algo que nunca hice? ¿Lo haces? Decís, bueno, vista, macros, grabar una macro en este libro. Entonces, bueno, colorear fila. Ya está, ¿eh? Entonces le doy a aceptar. Me paro en una fila y la coloreo. Y detengo la grabación. Vista, macro, detener la grabación. Y ahora macro, ver macros, y acá está colorear. Por acá debe estar. Colorear la fila. Y la modifico. En realidad no la modifico. ¿Ven? Acá dice lo que hice. Seleccioné esta fila y con la selección, con lo que hay adentro de la selección, el punto interior, se grabó todo. Se grabó el tipo de pattern, el color index, el color, la sombrita, o sea, todos los patrones que hacen a la fila. O sea, de esto aprendes cuál es el objeto que posee el color. El interior es el objeto que posee el color, el punto interior de la selección, siendo la selección la fila. Entonces así aprendes a programar, grabando y entendiendo qué objeto es el que tiene qué propiedad. Todas estas que dicen punto, tal cosa, son propiedades. Como si vos dijeras auto, punto ruedas, punto contar, que se lee al revés. Contame la rueda que tiene el auto. ¿Se entiende? Así funciona. Sería como rastrear precedente, algo así. Es un objeto que contiene otro objeto que contiene otro objeto. Entonces vos tenés que entrar por arriba y te vas metiendo adentro del objeto, y una vez que tenés el objeto, o lo lees o le escribís encima. Y le cambiás el color, por ejemplo. O le cambiás el patrón. Yo digo igual acá, y bueno, no sé, de memoria no sé cómo son, pero bueno, puedo investigar, por ejemplo, control Z para volver para atrás. Hay varios XL acá. A ver qué hay. Hay muchos XL, ¿ves? O sea, hay que estudiar esto. Esto hay que entrar en la página de... Son un montón. Entonces yo tengo que entrar a un lugar donde pueda entender toda la variedad que hay y elegir. Estas son constantes intrínsecas de Excel, que si yo voy acá y aprieto F1, me lleva a Internet y me dice, mira, tenés toda esta variedad de cosas. ¿Ves? Propiedad interior, punto pattern color index, y acá te da ejemplitos, y probablemente acá te da toda la variedad.
No hay mucho, XL Automatic o XL Index None. Y a su vez tienen un valor numérico adentro. Y así es como uno aprende, entrando con F1 lo que uno no sabe y aprendiendo. Y también podés ir a portales donde se habla sobre Visual Basic. Hay un montón. Ahora hay un montón. Cuando yo empecé a estudiar no había nada. El único libro que había era el que compré en el 98. Pero después, si vos querés ver algo de Visual Basic, te vas a los portales especializados y más o menos encontrás lo que buscas. Y hoy en día hasta ChatGPT te puede ayudar. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y bueno, quedo a disposición cualquier otra consulta y si no, ya con esto estaríamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, Hasta luego. perfecto. Habiendo Dale. finalizado con el webinar de hoy, les dejo por el chat de Zoom el link de inscripción al curso Potenciando el Trabajo a través de Visual Basic. Sepan que el curso tiene 5 clases, inicia el martes 24 de octubre, desde las 18:30 hasta las 20:30. Cualquier consulta, duda o pregunta que tengan, sepan que pueden utilizar enviarlas por correo electrónico a educacionejecutiva@camarco.org.ar, que ahí estaremos respondiendo todo tipo de consultas. Bien, habiendo finalizado, les deseo a todos que continúen bien su día y nos estamos viendo en cualquier otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.